Hola amigos, reciban un cordial saludo de parte de Marisa Arias desde San José, Costa Rica, hoy con una nueva transmisión de liderazgo hispanoamericano. Muy felices porque estamos acá con Adriana Agudelo desde Madrid, España. Hola Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Marisa. Encantada de estar de nuevo compartiendo panel contigo. Muchas gracias y gracias por aceptar mi invitación, Adriana. Amigos, hace 2 semanas iniciamos una serie que me parece de sumo valor, que es sobre el tema de la inteligencia emocional. Nosotros somos personas muy emotivas y muchas veces todas las decisiones que tomamos, las acciones que emprendemos, parten desde las emociones. Y la verdad es que muchas de esas acciones, muchas de esas decisiones que tomamos en base a nuestras emociones pueden tener repercusiones muy grandes y pueden ser o negativas o positivas. Y siendo Adriana una persona experta en este tema de la inteligencia emocional, pues le pedí a ella si nos apoyaba acá a compartir, a hablar más sobre el tema tan valioso de la inteligencia emocional. Así que pues la primera parte de esta serie que estamos haciendo la transmitimos el 5 de diciembre. Hoy vamos con la segunda parte del tema de la inteligencia emocional. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta, pues lo vamos a hacer tipo entrevista hacia Adriana en esta ocasión. Así que la primera pregunta que le vamos a hacer a Adriana es, ¿qué es la gestión emocional o qué es el manejo de las emociones, como diría yo? Más bien, Adriana, ¿qué es la gestión emocional? Muchas gracias, Marisa. Pues después de todos los estudios y de todas las investigaciones que se han ido haciendo acerca de la gestión emocional, se define como en 4 pasitos. La gestión emocional es cómo reaccionamos, cómo gestionamos esas emociones que van sucediendo y son 4 pasos. El primer paso es el acontecimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es lo primero, como el detonante de esa emoción. Es qué es lo que está sucediendo. El segundo paso es la valoración que nosotros le damos a eso que está sucediendo. ¿Cómo lo valoramos? ¿Qué quiero decir? Cómo lo encajamos dentro de nuestra mente, dentro de nuestros esquemas, qué es lo que está sucediendo, de qué depende cómo encajamos las cosas y cómo lo vamos cuadrando dentro de nuestra mente, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestros esquemas de la vida, de acuerdo a las expectativas que nosotros tenemos de la vida. Entonces es como que vamos encajando, para mí esto es bueno, para mí esto es malo, y vamos como dándole un sitio. Ese es el segundo punto, que es la valoración, que es el sentido que yo le doy a lo que sucede. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué significa para mí? Luego, eso es casi inmediato, nos llega esa emoción. Incluso muchas veces antes de intentar dar esa valoración y ese sentido, ya nos llega la emoción. Sentimos la emoción y luego la última parte, que es cómo la gestionamos, qué hacemos con ella, cómo reaccionamos ante eso que está sucediendo de acuerdo a esa valoración que nosotros le hemos dado. Entonces, ¿qué es una gestión emocional? La gestión emocional primero pasa por la conciencia, como hablábamos la semana anterior. Ese es el primer paso. Saber conscientemente qué es lo que está sucediendo, ser consciente de lo que pasa en esos 4 puntos. Y una vez que somos conscientes es decidir actuar, que siempre hemos escuchado un montón de veces que no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos nosotros ante ellos. Entonces ya lo último sería cómo nosotros decidimos reaccionar teniendo en cuenta primero la valoración que yo le he dado, pero sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias y las conclusiones que yo he sacado si reacciono de una forma o de otra. Entonces ahí es donde está la verdadera gestión emocional, cuando yo tengo en cuenta todo el proceso, desde que empieza y se dispara el acontecimiento hasta que yo decido cómo reaccionar basándome en lo que yo necesito, en lo que yo quiero conseguir, en los objetivos que tengo y en las expectativas que tengo de lo que suceda más adelante. Entonces, eso es la gestión emocional. No, espectacular, qué increíble, ¿verdad? Ya cuando uno empieza a, a, a,
como a partir en pedacitos esto, como uno lo conceptualiza mejor. Me parece muy, muy valioso ese enfoque, esa información, porque a mí en lo personal me ayuda muchísimo para yo analizar mi parte de la inteligencia emocional. Ahora, ¿cómo te parece a vos, Adriana, que podemos regular las emociones negativas? Bueno, pues lo primero, efectivamente lo que tú decías, uno de los grandes enseñanzas, sobre todo en el tema de las emociones, que no somos muy expertos, que nuestros padres no nos hablaban mucho, que en el colegio no nos entrenaban, era darle nombre a ese tipo de emociones, porque hay veces que ni siquiera, ¿tú qué sientes ahí? Siento un no sé qué, pero no sabemos decir en un momento dado estoy la diferencia entre un enfado, un disgusto, una ira, o sea, es como ir dándole nombre a ese tipo de emociones. Y luego, una de las cosas que tú decías de partirlo en pedacitos, de partirlo en cachitos, es precisamente una de las grandes enseñanzas de cuando estuvimos estudiando el módulo de inteligencia emocional, cuando hacíamos el módulo de coaching, que nos decía la profesora, ¿cómo te comes un elefante? De los cachitos, porque es muy grande. Y es precisamente esto lo que nos pasa con el tema de la gestión emocional, porque es tan grande y es como una ebullición que tenemos y que a veces no sabemos ni definir ni darle nombre y por supuesto mucho menos gestionar. Y es irlo despiezando, irlo trabajando poco a poco, ser muy, la palabra es indulgente, no lo sé, ser pacientes sobre todo con nosotros porque pues son actuaciones que generalmente nos surgen así, en automático, con lo cual hay que irnos entrenando. Ahora, en el tema que tú me decías de las emociones negativas, yo empezaría por llamarlas, en lugar de emociones negativas, emociones de acción. ¿Por qué? Porque estas emociones generan algo, este tipo de emociones que no son precisamente cómodas, que no son agradables, que nos incitan a un cambio, que nos dan miedo, que nos causan incertidumbre, que nos causan malestar, precisamente nos están invitando a un cambio. Y el cambio pasa después de una acción, como hemos dicho. Entonces vamos a empezar con llamarlas emociones de acción. Ahora, ¿cómo las gestionamos primero? Volvemos a lo mismo. Nosotros siempre tenemos un sentimiento o una emoción que nos surge porque necesitamos algo en un momento dado y no está siendo satisfecho. Y entonces, de acuerdo a eso, como hemos dicho, valoro, no se me está satisfaciendo esto que yo necesito y por tanto actúo de una forma u otra. Entonces, ¿cuál es la idea para gestionar emociones que no son tan cómodas, estas emociones de acción? Por ejemplo, tengo miedo. Entonces, en ese tengo miedo es cuando siento miedo. Más o menos, generalmente tú sabes que son 6 emociones básicas las que tenemos y que son 5 que son no cómodas y una que es un poco más cómoda, que es, las emociones son la tristeza, el miedo, el enfado, el asco. Tenemos la sorpresa, que a veces es buena y a veces es mala, y tenemos la alegría. Entonces, si te fijas, estos primeros 4 no son tan cómodas y estas otras 2, la sorpresa puede estar en bueno o malo y la alegría, pues que sí es potenciadora. Ahora, como decíamos, tenemos emoción, una necesidad no satisfecha y luego una acción. ¿Cómo tratamos nosotros? Lo primero decíamos conciencia. El primer paso es ¿cómo trato yo? O sea, cuando me siento triste, por ejemplo, en la tristeza. ¿Cuándo me siento triste? En mi caso, yo me siento triste viendo noticias que no son agradables y que me quitan, por ejemplo, como la esperanza de que el mundo sea bueno, que haya tanta violencia, todo ese tipo de cosas a mí me ponen triste. Ahora, ¿cuál es la necesidad que yo tengo en un momento dado? Pues yo necesito sentirme más tranquila, necesito tener esperanza. ¿Cómo lo gestiono? Que ahora voy a poner un ejemplo más adelante. ¿Cómo lo estoy gestionando? Cambio de canal. ¿Eso qué significa? Me vado, ¿vale? Un ejemplo. Otro ejemplo, ¿cuándo sientes miedo? En mi caso, por ejemplo, yo siento miedo cuando me siento encerrada. Ese es algo que dispara el miedo, pero increíblemente. ¿Qué es lo que necesito en un momento dado? Ante ese miedo yo necesito aire y necesito luz, porque soy un poco claustrofóbica. Ahora, ¿cómo reacciono ante eso?
En este caso yo reacciono un poco mejor y es que empiezo a respirar, a ser consciente de lo que está sucediendo y entonces me baja esa sensación de miedo. Y vamos al último ejemplo, que es, por ejemplo, el enfado. ¿Cuándo me enfado? Cuando siento que que estoy siendo tratada como si no fuera inteligente, como si fuera tonta. Eso a mí me enfada muchísimo. ¿Qué es lo que estoy necesitando en este momento? Estoy necesitando sentirme inteligente, sentirme lista, o sea, pero yo, no que otra persona me diga que soy o no soy, sino que yo necesito sentirme así. ¿Qué hago en ese momento dado? Yo sé que generalmente cuando eso sucede, yo doy un paso atrás y me alejo para que se me pase el enfado y regreso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros de antemano sepamos cómo reaccionamos ante esas 6 emociones básicas que tenemos, que sepamos qué es lo que necesitamos en un momento dado y cómo reaccionamos. Ahora estamos en la tercera parte y acabo de poner un ejemplo que es que 2 de las veces de los 3 ejemplos yo me evado. Muchas veces no es la mejor opción, pero soy consciente de ello. Entonces ahí es donde yo empiezo a gestionar. Yo sé que actúo en un momento dado evadiéndome, alejándome, saliendo, pero es que en muchas ocasiones hubiese sido mejor confrontar, adelantarme y decir, este es mi punto y realmente confrontar a la persona, confrontar la situación y demás. Entonces, esas son las formas en las que nosotros tenemos de empezar a gestionar esas emociones que no son tan agradables, que no son tan las emociones de acción. Primero saber cómo reacciono normalmente, que no al revés. Primero saber qué es lo que dispara esa emoción. Segundo, qué es lo que necesito en un momento dado y luego cómo reacciono para obtener eso que necesito. Que muchas veces, como decía, reaccionamos, como en mi caso, alejándose, cuando en realidad no es compatible con lo que realmente yo estoy necesitando en ese momento. Entonces, esa es la idea de la gestión de las emociones que no son tan agradables. Muchas gracias. Me acordé de 2 cositas. Bueno, un punto importante aquí, y eso es algo que también es como que el tema se va ampliando, ¿verdad? Conforme se va hablando al respecto, es un tema que también a mí me parece muy valioso y es algo que también conforme yo a lo largo de mi vida es un área que también que yo he entendido que tengo que ir desarrollando, que es la asertividad, porque si hay veces que uno, hay algo que no está bien, eso yo estaba en esa situación, que hay personas que tratan de minimizar a la otra, tratando de hacerla sentir que no es inteligente. Entonces yo he estado en esa situación también y lo que le entra a uno es un enojo, ¿verdad? Y hay ocasiones en que sí es tan importante ser asertivo, pero es como encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Entre lo que es la asertividad eh, y la inteligencia emocional, porque van a haber repercusiones. Y entonces de ahí viene lo que es inteligencia emocional, o sea, hacer la gestión o el manejo de esas emociones correctamente. Algo también que ahora que estabas hablando, me acordé que estaba hablando anoche con mi hija y estábamos hablando de ciertas cosas del mundo, como vos mencionaste, ¿verdad? De cosas del mundo, el efecto que te causa. Y yo le decía a ella, yo creo que la solución no es enojarnos más, porque vamos a estar emitiendo una vibración negativa en el mundo y no se trata de eso. Yo le decía a ella, yo creo que la mejor manera de manejar esas cosas es con amor, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos como colectividad, como ciudadanos del mundo, a actuar con enojo y sentir enojo porque a mí me pasó con cosas que a mí no me parecían, cómo se manejaba en el mundo. Y entonces yo hubo una época que yo estaba enojada, pero ahora entiendo que la mejor manera de actuar con respecto a eso es con el amor. Es una vibración diferente que vamos a emitir en el mundo. Pero bueno, eso con respecto a eso que estabas hablando. La tercera pregunta que te quería hacer, Adriana, y me parece muy importante,
es qué son las emociones de poder y cómo podemos generarlas. Sí, las emociones de poder son las emociones que sí que llamamos positivas, son las emociones que nos causan bienestar, que nos causan una buena sensación y que nos ayudan en un momento dado. Ahora, ojo, que hay veces que hay situaciones que son emociones que no son placenteras, como por ejemplo hay veces el enfado, que puede causar, por eso se llama de acción, que no es agradable, pero que puede causar una acción que nos puede dar poder siempre y cuando, como tú decías, miremos el impacto que va a tener y cuáles son las consecuencias que vamos a tener de actuar de una forma o de otra usando una emoción como potenciador. Entonces, ¿cuál es la idea? Y yo creo que es la forma más segura de tener estas emociones y de controlarlas, estas emociones de poder, de positivismo y demás, porque son más fáciles de controlar, pues porque no dañan a nadie si tú estás extremadamente alegre. Si estás extremadamente furioso, sí que puede impactar sobre ti mismo y sobre las personas que tienes alrededor y sobre el ambiente en general, si estamos hablando de equipos de trabajo o si estamos hablando de una familia en la que desatas tu ira y vuela todo al zarzo. Esa es la idea. Ahora, estas emociones positivas, la idea es que las estemos practicando más a menudo, porque en realidad, como tú decías, las noticias y las cosas que suceden en la situación mundial, pues no es precisamente potenciadora lo que sucede, con lo cual hay que ser más conscientes de que tenemos que practicar más esas sensaciones, esas emociones, como por ejemplo son la gratitud, la pasión, la curiosidad por las cosas nuevas, por las novedades que existen, por conocer más de otras personas, la determinación, que es la fuerza que tú dices, esto lo voy a hacer y para adelante que voy. Esto nos da muchísima autoconfianza, hay que empezar a trabajar más este tema de la autoconfianza. Y hay una emoción, además de la gratitud, que como sabes es la emoción que mejores vibraciones le da al cuerpo, es la emoción después de muchas mediciones que han hecho sobre el nivel vibracional del cuerpo, sobre los campos magnéticos que nosotros emitimos, que la gratitud es la que está más alto, incluso que el amor que tú ahora mencionabas está muchísimo más alto. Cuando nosotros estamos sintiendo esa emoción de gratitud, lo que estamos es haciendo que todo nuestro cuerpo genere y emita esas ondas que son muchísimo más altas y que son muchísimo más grandes y más potentes. Ahora, yo creo que la segunda, al menos para mí, es el tema de la contribución. Es el tema del propósito, de saber que algo que yo estoy haciendo le está sirviendo a algo o a alguien. Entonces, esa sensación, cada uno tenemos un propósito, cada uno sabemos o no, a veces no, para qué venimos a esta vida, cuál es nuestra contribución a ese pequeño granito de arena que nosotros venimos a hacer, y esa es una de las emociones. Ahora, respondiendo a tu pregunta, es muchísimo más fácil en este momento estar preocupado que estar ocupado. La idea es precisamente al contrario, ocuparnos de lo que sucede, potenciando estas emociones y potenciando realmente qué es lo que nos puede ayudar y cuáles son los poderes que nos pueden dar. ¿Cómo se pueden trabajar estas emociones? Esto da para una charla mucho más larga, pero bueno, voy a dar 3 puntitos, que son: el primero, que es la visualización creativa. Cuando hablábamos de cuál emoción tengo, qué es lo que necesito y luego cómo reacciono, en la parte de qué es lo que necesito, por ejemplo, en un momento dado, el miedo, necesito sentir tranquilidad, entonces yo empiezo a pensar en esa visualización una situación específica en la que yo me haya sentido muy tranquila, que es lo que necesito en este momento. Entonces, empiezo a recordar totalmente vívido con todos los detalles cómo se sentía mi cuerpo, qué era lo que estaba pensando, más o menos intentar recordar cómo eran las pulsaciones en ese momento dado, sensaciones en general, si puedes, con todo lujo de detalles de esa situación, con las imágenes, con los colores, esa situación específica que tu mente puede recordar como vívida. Esa es una parte de la visualización. Ahora, si tú dices, es que yo nunca me he sentido tranquila,
Pues entonces, créala, empieza a crear esa visualización de cómo, por ejemplo, es que has visto de otras personas, cómo actúan, qué es lo que piensan, cómo hablan y demás, y empieza a crear esa visualización y luego repetirla mentalmente tantas veces como puedas con todo lujo de detalles, que es lo que estábamos hablando. Involucrar todos los sentidos que tú puedas, el olfato, el tacto, la vista, o sea, todos los sentidos que tú puedas, mucho más los kinestésicos que sentías, cómo estaba tu piel en un momento dado, yo qué sé, si era verano, si era invierno, cuál sensación tenías, vas a ver que si te aplicas, realmente puedes sacar una buena forma. Visualización creativa, que es lo primero que hemos hablado. Segundo, técnicas de relajación, que eso lo hemos visto muchísimo, que es empezar a ser más conscientes del cuerpo, empezar a respirar tranquilamente, dándonos cuenta del estado actual, dándonos cuenta del ritmo cardíaco incluso que tenemos en este momento y empezar a trabajar eso. Y por último, pues lo que siempre nos han enseñado muchísimas personas que han trabajado el tema del desarrollo personal, el tema de las afirmaciones. Entonces, trabajar una afirmación y repetir tantas veces como sea necesario, cómo me sentiría, cómo sería y cómo estoy yo de tranquilo, de empoderado, de autoconfiado, de pleno, o sea, lo que necesites para empezar a trabajar esas emociones de poder. Visualización creativa, ya sea con cosas pasadas, con situaciones vívidas pasadas o situaciones creadas. Segundo, con técnicas de relajación, que es ya tema del cuerpo, un poco más meditación. Y tercero, con las afirmaciones. Así que según lo que tú necesites, según tu forma de ser, el tiempo que tengas, las situaciones en las que te encuentres, tienes una gran variedad de cada una de esas tres diferentes técnicas que puedes utilizar para realmente empezar a potenciar y a practicar más esas emociones de poder. Espectacular, espectacular. Yo también estoy haciendo muchas de esas cosas, pues, para mejorar las afirmaciones, la visualización. Son técnicas que yo he estado trabajando. Claro, tal vez uno se enfoca en un área en particular para alcanzar las metas de uno, pero claro, ampliado agregándole el tema de la inteligencia emocional, cómo podemos mejorar y manejar mejor las emociones, me parece espectacular. Muchísimas gracias, Adriana, por sacar de tu tiempo y compartir esta información que a mí me parece tan valiosa. Yo creo que todos necesitamos realmente ponerle atención a esto cuando estamos trabajando y queriendo superarnos, mejorar como seres humanos. Esta información es sumamente valiosa. Te agradezco montones por la información y por sacar de tu tiempo. Adriana, pues ahora, pues antes de cerrar, me gustaría que compartieras con nosotros quién es Adriana Agudelo. Muchas gracias, Marisa. Bueno, pues antes de darte las gracias también por invitarme a este espacio que tú tienes y efectivamente todos los objetivos que nosotros podamos tener a nivel personal o profesional están directamente relacionados con esas emociones que estamos teniendo. Hay veces que es fácil gestionar las emociones y hay veces que no es tan fácil, ya sea por falta de práctica o por desconocimiento total. Así que en realidad es un tema muy importante, es un tema que al principio suena así como un poco oscuro, como complicado de trabajar, pero en realidad nos puede dar muchísimos resultados. Así que bueno, pues amigo, ahí Marisa ha estado publicando en Liderazgo Hispanoamericano un montón de información. Yo también lo he estado haciendo. Cualquier información que necesites, pues por aquí estamos cualquiera de las dos. Así que bueno, pues me comentabas el tema de la presentación. Mi nombre es Adriana Agudelo, como algunos de ustedes que ya nos conocen. Yo soy coach sistémica y pertenezco a la organización de John Maxwell Team. Yo soy madre, empresaria, amiga, trabajadora, pluriempleada total. ¿Qué más te cuento? Llevo bastantes años trabajando a nivel corporativo en una multinacional del sector del automóvil.
Y pues hace más o menos unos 4 años, después de estos 15 años de carrera, hace más o menos unos 4 años, empecé en paralelo a trabajar el proyecto de coaching, porque creo yo que es la mejor forma que tengo de aprovechar todo ese bagaje profesional que ya iba teniendo con este deseo enorme, el propósito del cual hablaba antes, de impactar en la vida de otras personas, de ayudar a otras personas a que descubran ese poder que tienen, a que descubran todas esas fortalezas y a que empiecen a trabajar para hacer una mejor versión de sí mismos. Así que desde hace 4 años empecé esta andadura, feliz, contenta, poco a poco, trabajando y con el ánimo de servir, de ayudar. Y por supuesto, este es un proyecto en el que cada día tienes que estar aprendiendo, evolucionando y creciendo, que es algo que también me fascina, con lo cual realmente muy, muy contenta. Muchísimas gracias, Adriana. Te lo agradezco montones. Pues ya ven, amigos, una mujer espectacular. Siempre digo yo, una mujer reinventada, me encanta. Me encanta ese tema de llegar a un momento, de una etapa en nuestra vida de que analizamos que tal vez no estamos haciendo lo que nos llena, lo que nos hace felices, tal vez no estamos obteniendo los resultados en la vida que desearíamos tener. Y pues yo igualmente, así como Adriana, yo también soy una mujer reinventada. Había estudiado idiomas, estudié en la universidad, estudié relaciones públicas, estuve trabajando en el mundo diplomático. Me trasladé a los Estados Unidos por muchos años. Trabajé allá en lo que es el gobierno local en Orange County, el condado de Orange, en la ciudad de Orlando, Florida. Muchos años ahí, pero también yo estaba buscando un propósito. A veces ni nos damos cuenta que tenemos esa necesidad, pero como que sentimos un vacío hasta que llega algo a nuestra vida y encontramos ese propósito. En mi caso en particular, lo que sucedió fue que, yo había desarrollado un interés en lo que era la medicina, lo que le llaman la medicina holística, que para mí es la medicina real. Pero bueno, yo veía que muchas personas sufrían y morían por enfermedades, que el sistema tradicional médico lo que hacía era perpetuar las enfermedades. Veía como mucha gente sufría y moría, y entonces desarrollé un interés en lo que es lo que le llaman la medicina holística o alternativa, y encontré un proyecto que me fascinó porque conocí muchas personas con resultados espectaculares a nivel de salud, y yo misma también, así que pues decidí emprender ese proyecto con el propósito. Mi primer propósito fue mi deseo de ayudar a las personas a tener salud, ayudarlas a tener salud. A través de este proyecto, pues empecé un proceso también de desarrollo personal que me condujo a conocer a la doctora Liana Sáenz, que es una de las personas más importantes que yo he conocido en mi vida, muy influyente en mí, y le estoy agradecida por eso, muy agradecida. Iniciamos este proyecto de liderazgo hispanoamericano, con el propósito, el deseo de aportar en la vida de las personas, porque yo en lo personal tengo esa conciencia de que es tan importante que no tengamos esa mentalidad de decir, yo así soy y así me quedo toda la vida, ¿verdad? No, nosotros tenemos que estar en un constante crecimiento para ser personas de mayor impacto. Y pues el otro aspecto que me llamó la atención del proyecto que yo emprendí, el proyecto de negocios, es que también consideraba que la mayoría de las personas tienen insuficiencias económicas o problemas relacionados con insuficiencia económica, y que los sistemas tradicionales de empleo o de negocios tradicionales no les estaban dando a las personas los resultados económicos que necesitaban para vivir vidas plenas, satisfaciendo sus necesidades económicas. Y a través de este proyecto que yo desarrollo de redes de mercadeo, pues me di cuenta cómo tantas personas estaban logrando cubrir sus necesidades económicas, y tener mejor calidad de vida con sus familias, ser agentes de cambio en la sociedad, impactar a otras personas, ayudar a otras personas, gente ayudando a gente.
y que estaba abierto para cualquier persona, no importaba el nivel educativo. Pues eso es lo que yo hago. Esa es quien es Marisa Arias a nivel de personal, profesional. Y también soy mamá, soy divorciada, mamá de una hija de 22 años y un hijo de 19 años. Así que esa es Marisa Arias. No tan resumido, ¿verdad? Pero bueno, amigos, esperamos que esta información que les compartimos hoy sea de mucho valor, que la apliquen, que la mediten. Y pues muchas gracias de nuevo, Adriana, por acompañarnos. Y amigos, ustedes desean conectarse con Adriana o conectarse conmigo, pues será un placer, un honor, pues por nosotros, nuestro deseo, como decimos, es impactar la vida de las personas aquí. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión de Liderazgo Hispanoamericano. Claro que sí, un abrazo fuerte, fuerte y pues ya nos vemos en la próxima.